con el auspicio de Banco del Pacífico. Durante 2 días, en lugares diferentes, se llevaron a cabo las entrevistas con 2 horas y media de grabación. Junto a Popeye, recorrimos las calles de Medellín, donde operaba la más temible banda de sicarios al servicio de Escobar. También fuimos con Popeye al cementerio, donde está la tumba de Pablo Escobar. Este es el diálogo sin compromisos, sin ambajes y sin condiciones con uno de los hombres de confianza del patrón y asesino confeso de 250 muertes, por los cuales pagó 23 años de cárcel. Bienvenidos a mis apuntes sobre la paz en Colombia. Y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios. Queremos construir una nueva Colombia, rediseñarla y así ver un dibujo de una Colombia que sea posible para todos. El poder oscuro, criminal del narcotráfico. Hay que hacer las paces con el Estado, con la Constitución. Que si cuando llegaban las cartas de la abuela, el patrón se conmovía, yo le dije 0. Cuando ya Pablo Escobar es informado de que Mario Henao murió, el patrón deja la mirada perdida hacia el horizonte y empiezan a salir las lágrimas. Pero no llora como lloramos nosotros los mortales. No sollozó ni una vez, ni nada, era mirando y le salían las lágrimas con la mirada perdida. Se secó las lágrimas y a pelear, papito. Era un hombre muy bien puesto, él era un líder. Popeye recuerda que los últimos días que pasó junto a Pablo Escobar fueron muy intensos porque los enemigos los cercaban. Hábleme ese día que se levanta usted y le dice a su patrón, a su jefe, con quien ha pasado tantos años, le dice: patrón, yo me voy a entregar. Mire, realmente yo he estado en los Estados Unidos de Norteamérica, yo hice un curso allá de triangulación, el patrón me envió a hacerlo. Para la época existían unos teléfonos grandes, que en la ciudad de Medellín habrían 100 teléfonos, eran muy costosos. Entonces yo le expliqué al patrón cómo lo triangulaban a uno, cómo lo que yo aprendí allá. Y dejamos de utilizar esos teléfonos porque lo triangulaban a uno las autoridades. Entonces yo me entrego con el patrón a la cárcel de la Catedral, soy el primero que llego allá, me vuelo con él. Y me quedo con Pablo Escobar 3 meses más o menos. A los 3 meses, él hace una llamada y nos llega el ejército. Yo le decía: patrón, mire, usted está haciendo esa llamada, mire la avionetica, había una avionetica pequeña que cuando uno hacía la llamada inmediatamente le sobrevolaba la casa. Pero la tecnología que ellos utilizaban para ubicar a Pablo Escobar era de israelitas, ingleses y norteamericanos, se unieron todos. Entonces el patrón hizo esa llamada y no sé cómo nos salimos de ahí porque nos rodearon, nos logramos salir. Entonces yo me quedé con él y a los días yo fui por el correo, porque yo me disfrazaba de mujer para ir por el correo, porque era un correo escrito, era de 12 pasos, eso es muy bien manejado en la mafia. Yo voy por el correo y yo noto algo pesado, porque yo siempre botaba todo lo que tuviera pilas, que al patrón le mandaban linterna, radio y cosas a la gente, y yo por solidaridad, por lo que tenga pilas tiene un localizador. Entonces yo iba botando todo lo que tenga pilas, el patrón me decía: ve, Pope, que me mandaron un radiecito lo más de bonito, porque a él sí le gustaban los radiecitos, que le gustaba oír las noticias. Yo: patrón, yo boté esa maricada. No, vos sí que puta miedo que mantenés a toda hora. Patrón, yo boté esa maricada. Cuando yo veo el teléfono no lo puedo botar. Cuando yo llego, yo boto bien la cola, porque yo sabía muy bien, los seguimientos eran brutales, esta ciudad estaba llena de ley. Esto es una cosa de loco lo que había aquí en la ciudad de Medellín. Yo sorteé todos los retenes, me veía mover muy bien por las calles pequeñas y todo, iba vestido de mujer, entonces me paraban muchas en los retenes. Pero a mí donde me pararan, ahí nos damos pistola, ahí me fumigan a mí. Cuando llego y abro la puerta y entro, y él me mira de una. Me dice: ¿qué le pasa a Popeye? Le dije: nada, patrón, es que ahí viene un teléfono. Hermano, ahora usted no va a empezar con esa cantaleta, hermano, de que nos van a ubicar por eso. Yo necesito el teléfono para llamar a la familia. Y me dice la palabra mágica: si tiene miedo, entréguese. Ahí se alinearon los planetas. Al otro día se entregaba el hermano del Roberto Escobar y Otoniel González Franco, otro miembro importante del cartel de Medellín. Fuera de eso, Pablo Escobar iba a cambiar de caleta, y Pablo Escobar era muy organizado. Él no le informaba a uno del nuevo escondite hasta que uno no le dijera que se iba a ir con él. Cuando ya está el nuevo escondite, él le decía a uno: hay una nueva caleta, ¿va o no va? Si uno le decía que no, pues él se iba solo. ¿En serio? Sí, claro. O sea, él no es que decía: Popeye, me acompañes y punto. No, porque es que él todo lo manejaba diplomáticamente, él era un caballero. Él no lo obligaba a uno y nada, no, nunca.
porque es que Pablo Escobar valía 20 millones de dólares, 10 millones para los norteamericanos y 10 millones para el cartel de Cali. Y él va a llevar obligado a Popeye, que Popeye piensa, es que esa era la grandeza de Pablo Escobar, que él era muy importante y era muy inteligente, pues él pensaba que usted era inteligente también, entonces tenía que respetarlo. Por eso Pablo Escobar no le pegaba palmas en la cara a uno, no lo gritaba, no lo irrespetaba. Pablo Escobar era un caballero, nosotros adoramos a Pablo Escobar, nosotros sentíamos respeto por Pablo Escobar, en el buen sentido de la palabra, nosotros amamos a Pablo Escobar Gaviria. Él no me podía llevar a mí obligado. Y tampoco si uno no se iba con él, no se iba a poner bravo con uno. ¿Él presintió entonces que usted...? No, entonces yo estaba en esos días enamorado de una reina de belleza acá de Medellín, de Ángela María Morales. Y entonces yo me sonreí y me dijo, ah, Cupido, te querés ir porque estás enamorado. Yo en la escaleta no podía ver a mi novia. Pero resulta que a raíz de la política de sometimiento a nosotros nos daban visita sábado, domingo y miércoles. En las cárceles, porque eso lo ganamos en la guerra. Entonces el patrón me dijo, pues Pope, si quiere entréguese. Entonces, patrón, déjeme, yo lo pienso y a la noche le digo. Más tarde por la noche, Willy, patrón, yo me voy. Ah, bueno, mi hijo, muchas gracias. Usted me ha servido mucho en la cárcel. Pronto me puede servir, ¿sí me entiende? Pero tengo una cuenta, una cosa, van a tratar de matarlo en la cárcel. Si yo no me entrego, lo van a matar en la cárcel. No, patrón, yo corro el riesgo. ¿Usted estaba decidido? Decidido porque me fui más bien, ¿sabe por qué? Porque yo sabía lo que nos podía pasar con ese teléfono. Y yo me fui al lado de él y más o menos a los 15 meses lo mataron por el teléfono. Según Popeye, Pablo Escobar se aprestaba a huir a las montañas de la mano del ELN, Ejército de Liberación Nacional, y formar su propio grupo guerrillero. Recordemos que Pablo Escobar muere el 2 de diciembre de 1993. Hizo una llamada de 22 minutos. Ese cuento que él se mató, que no es un cuento chimbo, son mentiras. Yo estuve preso con un capitán de la policía que el hermano de él fue el que disparó desde la calle y lo alineó y le metió un balazo aquí. Y llegó el coronel, el mayor de esa época, Hugo Aguilar Naranjo, y le disparó en el corazón. Yo estuve preso con este capitán, el hermano fue a visitar al hermano de aquel, ya era un coronel full. Pablo Escobar muere en manos de la Policía Nacional. Esos cuentos que sacan que no, que lo mató fulano, que Perano, que Carlos Castaño, que vino Miguel Rodríguez, todos son fábulas. Pablo Escobar era un guerrero. O sea, este policía dice la verdad. Totalmente, 100%. Ellos lo ejecutaron. El patrón habló 22 minutos, ¿qué quería? El que ubica al patrón es un hijo de Martínez, lo ubica, tiene la máquina. Y esto entran y lo matan, facilito. Pablo Escobar Gaviria era la mata de la tranquilidad. Él miraba el miedo. Es el único hombre en mi vida que estamos rodeados para matarnos. Y le veía una sonrisa en su rostro y los ojos brillantes, con fuerza. Nunca le vi el miedo en sus ojos. Pablo Escobar Gaviria en ese momento iba a hacer esa llamada de ahí para irse ya, porque había una avanzada de la guerrilla del ELN esperándolo para llevarlo al sur de Bolívar, que es un territorio controlado por el ELN. Pablo Escobar colgaba el teléfono y se iba de ahí. Lo que estaba organizando era el problema de la familia. Pues le han devuelto de Alemania y todo eso. Pues Pablo Escobar era una tranquilidad la hijueputa. Imagínense que él estaba descalzo, que él apenas se levantaba a esa hora. O sea, se le durmió el diablo. Sí, esa es la palabra, le durmió el diablo. Pero ese cuento que dicen que no, que es que él llamó para que lo ubicaran, para que lo mataran, no, que él estaba peleando, que ya él iba a montar un movimiento guerrillero que llamaba Antioquia Rebelde. ¿De qué se trataba el movimiento guerrillero? Liberar a Antioquia de todo Colombia. En el momento en que lo matan a Pablo Escobar, usted está en la cárcel. Yo estoy preso, sí. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se entera? Pues realmente uno ya sabía que el patrón lo iban a matar. Porque ya sabíamos que estaba hablando por teléfono. Hacía días le habían metido un viajado aquí en Belén por el teléfono. Y dijeron que le estaba hablando por teléfono. Entonces, aquí había noticias todos los días de muertos, de bombas, una cosa de locos. Y siempre la televisión decía extra, 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 extra. Ese día ya pasado el mediodía y yo estoy en la cárcel. Y estoy en el pasillo central de la cárcel y hay un televisor. Y yo oigo que el televisor empieza extra, 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 extra. Y yo, y no paraba el extra. Y este extra está más largo de lo común. Cuando termina el extra, acaba de ser ejecutado Pablo Emilio Escobar Gaviria. A mí se me enfrió el alma. Me sentí un cobarde por haberlo dejado solo. Me lloró el alma, porque yo no lloro. Nosotros estamos hechos para la guerra y para el dolor. Realmente me sentí mal y cuando ya lo mostraban en ese techo, sentí miedo. Pero sin embargo yo me hablé a mí mismo. Bueno, Popeyito, usted es un hombre de Pablo Escobar, tiene que salir adelante. Y es donde empezó mi verdadera guerra, porque trataron de matarme en la prisión y no pudieron.
¿Qué es esto de aquí? ¿Qué avenida es esta? Esta es la transversal inferior. O sea, esto, por ejemplo, lo atravesaban permanentemente. Todo esto eran dominios de Pablo Escobar. Todo esto. No había tanto edificio. Aquí nos movíamos y manteníamos apartamentos por aquí para monitorear cuando ya estamos peleando con la policía. Para monitorear donde hayan retén y nos movíamos seguros. Pero cuando salíamos con el patrón siempre iban 2 o 3 carros adelante. Por ejemplo, se hablaba en las diferentes entrevistas que he visto o algunos reportajes que llegó a tener hasta 5 y 7 anillos de seguridad. Sí, pero todo era muy, muy normalito. No era gente con fusilería, Claro. con cananas atravesadas. Eso es una estupidez. Nosotros somos bandidos, los bandidos nos movemos diferente. Usted veía un tipo por ahí en un carro varado. El carro varado realmente. Se hacía varar el carro, se parqueaba un rato ahí. Después otro tipo por ahí vendiendo chicles, una cosa, la otra. Todo ese es el anillo de seguridad. Es el mejor anillo de seguridad. Lo habitual, que usted pase y no ve nada. Como usted pasar aquí y ver esta grúa aquí. El tipo está trabajando, tiene que estar ahí, ¿sí me entiende? Correcto. Claro, y él ya ve que están pasando y ya. Sí, no, de una. Sí. Ok, ¿cómo te desenvuelves aquí? Es decir, por ejemplo, me imagino que tienes cuadrado algunas cosas. No, pero- aquí no, aquí es a pulmón libre. Porque pues yo estoy en la legalidad. Pues se mueve uno lo más prudente que pueda, pues este carrito no es de alta gama, se mueve uno tranquilo, cinturoncito de seguridad, respeta las normas de tránsito, no llama la atención. Correcto. Un problema en el tráfico es ese uno el bobo dice. No enfrentar a nadie ni... Eso. Hay que manejar la cosa muy bien. Con prudencia. Sí, con prudencia. Así es habitual. Correcto. El bandido tiene que ser camaleónico. Hay muchos mitos sobre el cementerio donde está la tumba de Escobar, así como los restos de la madre y del primo Gustavo Gaviria. Ahora, obviamente hay que ir siempre con cuidado, pero el cementerio es absolutamente libre, porque antes decían que era muy difícil entrar. No. Y conmigo no os ponen problema. Antes de llegar, detiene la marcha del carro para comprarle flores. Poncherazo. Muy amable, ¿yo? Con mucho gusto. Hasta luego, que esté muy bien, muy querida, ¿yo? Gracias, señora. Hasta luego. Con muchísimo gusto. Ya está el Camposanto ya. Mire ya, venir acá es muy reconfortante porque aquí se da cuenta uno de todos los afanes que mantiene uno. Y aquí hay gente con mucho más dinero que uno y gente más poderosa que uno. ¿Sí me entiende? Y aquí se acaban todos los afanes. No se lleva Las nada. disgustas. Mire, esta es la realidad, vea. Esta es la única realidad. ¿Cómo se llama este camposanto? Montesacro. Montesano. Sí. Es decir, ¿este es un cementerio de clase para gente de clase media alta? Sí, ¿O clase media alta, sí. ¿Qué sientes cuando vienes al cementerio? Aquí hay mucha tranquilidad. Aquí hay mucha paz. Esta es una escuela de la vida. Aquí se da cuenta uno de que toda la ambición, lo que uno quiere tener en la vida, pues material no sirve. Aquí es donde se da cuenta uno que los afanes de la vida, las preocupaciones son estupidez. Usted encuentra aquí gente más importante que usted y yo, Con mucho más dinero. con mucho más dinero. Esta es la mamá doña Hermilda. Sí, este es un primo de ellos, otro familiar de ellos. Este es el papá don Abel, Abel de Jesús Escobar. Falleció en el 2001. Sí, la mamá en el 2006. Ahí está Gustavo Gaviria Riveros también. Mire, este es el socio del patrón, Gustavo Jesús Gaviria Rivero. Y ahí está el hijo también. Esta es la muerte que más le golpeó a él, La muerte El que más le Henao. golpeó, la de Mario Henao. Mario Henao. A él no le dolió la muerte de Gustavo porque Gustavo se acobardó en el momento de la muerte y se arrodilló y clamó por su vida y era un guerrero. Y eso al patrón no le gustaba. No le gustó. Cuando usted está en una guerra, la mafia es mafia. O sea, él le decía a un policía, te pagamos tanto mensual para que nos dejes tranquilos. Sí, para... Plata o plomo. sí, esa es una frase mía.
Se les da plata o plomo, ¿qué quiere? Plata o plomo. Y la plata era generosa y el plomo también. Cuando le dan, se le dan buenos tiritos. ¿Cuánto podía costar mensualmente un jefe de la policía? Un jefe de la policía en la época podía costar mensualmente unos $30.000 de la época, era mucho dinero. $30.000. Una casa valía $10.000. Mensuales, eso es mensual. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Hay que hacer las paces con el Estado, con la Constitución. ¿Por qué esperar una fiesta para poder bailar? ¿Por qué esperar un avión para poder volar? ¿Por qué esperar un concierto para poder tocar? ¿Por qué ir al banco si puedo hacer todo por internet? ¿Por qué hacer filas si puedo llevar mi banco a cualquier lugar? Banco del Pacífico, innovando desde 1972, presenta su última innovación. Nueva banca digital. Más segura, más ágil, más fácil, más cómoda. Estás en el mejor lugar para innovar. Banco del Pacífico. Tu banco. Y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios. Queremos construir una nueva Colombia, rediseñarla y así ver un dibujo de una Colombia que sea posible para todos. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Hay que hacer las paces con el Estado, con la Constitución. Cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Cesó la horrible noche y llega el día con todas sus promesas. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Nos ha colocado a las puertas del acuerdo sobre justicia. Uno de los aspectos más importantes para que los diálogos de paz hayan tenido el éxito que nunca tuvieron otras iniciativas fue el haber involucrado a las Fuerzas Armadas en el proceso. Los presidentes Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana fracasaron en el intento de lograr la paz con las FARC y, según los entendidos y experimentados en el caso colombiano, fue vital que en La Habana estuvieran siempre al tanto de todo generales como Óscar Naranjo, quien es hoy el vicepresidente de la República de Colombia. ¿Qué siente un general después de haber visto tanta sangre, tanta muerte, poderle estrechar la mano a los guerrilleros de la FARC? Bueno, francamente, cuando uno tiene responsabilidades para aplicar la ley, esa aplicación de la ley no puede hacerla en términos personales. Aprendí desde hace muchos años en la escuela de policía donde me formé que uno persigue el delito, pero que no debe odiar al delincuente. Porque la verdad, un policía, un juez que aplica la ley y que termina odiando al delincuente, destruye la posibilidad real de hacer justicia. Y por esa razón nunca tomé eso en términos personales. Una vez más, hacemos un llamado a los nuevos cabecillas de las FARC para que depongan las armas. Juan Manuel Santos fue el ministro de Defensa durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, gobierno en el cual se asestaron los golpes más fuertes a las FARC, en donde murieron varios de los jefes más emblemáticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Recordemos que el bombardeo en Angostura
territorio ecuatoriano ocurrido en marzo del 2008, donde murió Reyes y que significó un conflicto diplomático con ese país, fue justamente ordenado por Uribe y el ministro de Defensa era el actual presidente colombiano. ¡Qué tristeza! Y otro golpe durísimo a las FARC que ocurrió antes, en julio del 2007, cuando el gobierno y las Fuerzas Armadas engañaron a las FARC y se produjo la liberación de Ingrid Betancourt y, entre otros, de los 3 norteamericanos secuestrados por la guerrilla, fue tremendo para las FARC. Santos siempre tuvo magnífica relación con las Fuerzas Armadas y Policía de Colombia, y ese conocimiento también resultó fundamental en los acercamientos, negociaciones y finalmente en el acuerdo de paz. Septiembre del 2016. Viajamos a Cartagena de Indias para presenciar el día en que el gobierno y las FARC firmaron el histórico acuerdo de paz. Es cierto que el plebiscito no ratificó la firma y luego lo hizo el Congreso de la República. Sin embargo, está claro que esa ceremonia la van a recordar todos los colombianos y el mundo entero, porque en Cartagena se selló el acuerdo con una bala de fusil convertida en un bolígrafo, cuya tinta quedará grabada en el documento, pero además en la memoria de toda Colombia. Que Dios bendiga a Colombia. Se acabó la guerra. Estamos empezando a construir la paz. El amor de Mauricio Babilonia por la Meme podrá ser ahora eterno. Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas. Esos aviones eran un saludo a la paz. Cartagena fue conocida por resistir la guerra, por resistir el asedio y se ganó el apelativo de ciudad heroica. A partir de ahora, será recordada como el lugar donde se firmó el acuerdo de paz más importante en la historia reciente de Colombia y será por eso también la ciudad de la paz. Y qué bueno poder decir que este es un acuerdo que honra a las millones de víctimas del conflicto, protegiendo sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Hoy los invito a todos, a los jóvenes y los adultos, en los campos y en las ciudades, a los escépticos y a los entusiastas, a todos, a que abramos los brazos, los ojos, las mentes y demos la bienvenida al nuevo día. Abramos nuestros corazones al nuevo amanecer, al sol brillante y lleno de posibilidades
que se asoma en el cielo de Colombia, el amanecer de la paz, el amanecer de la vida. Muchas gracias. Mientras los protagonistas de la firma del acuerdo de paz se dirigían al mundo a través de la señal en vivo de las principales cadenas internacionales, quedaban atrás las desgarradoras imágenes que durante 52 años retumbaron en Colombia. Los combates continúan. Avance, 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 avance. Castigo correspondiente de nuestra organización. ¿Usted fue combatiente de las FARC? Yo fui, sí, por la FARC. Me sacaron en 1989 de Planadas, Tolima. Fue algo muy duro, muy tenso, y fuera de eso, de allí salí y llegué al departamento donde estoy, donde también mi hijo fue acorralado, no por la FARC, sino también por los paramilitares. Igual me tocó sacarlo de ahí, también desplazado, he pasado unas situaciones siempre graves, pero ahí, más sin embargo, digo sí a la paz. Estamos contentos, que ya tanto niño, yo crucé por muchos, encima de muchos cadáveres y muchas cosas por eso, por la guerra, y no queremos la guerra. Doctor Serpa, ¿qué significa este acto para usted? Todo, milagro. Es un milagro que nos sirve para pensar que podemos tener sueños y luchar para que se realicen. Hay que dar muchas cosas pendientes, pero seguimos trabajando por Colombia. ¿Cómo toma esas palabras de Timochenko de pedir perdón al pueblo colombiano? Me parecieron muy oportunas, muy sentidas. Hacían falta para volver a creer. Estamos creyendo. Muy importante escuchar a las FARC pedir perdón. Hubiéramos querido las víctimas del paramilitarismo también escuchar un perdón precisamente de los paramilitares. Nos quedamos esperando la solicitud de perdón de aquellos que asesinaron extrajudicialmente a muchos campesinos de este país. ¿Se viene la paz definitiva? No, falta el ELN. Noticia de última hora en la ciudad de Bogotá, la protagonista, la concejal de la Unión Patriótica, la doctora Aida Abella, que acaba de salir ilesa de un atentado criminal en su contra, a las 7:50. Aida Abella Esquivel fue presidenta de Unidad Patriótica. Ella tuvo que abandonar el país luego de haber sido víctima de un impresionante atentado que la marcó para siempre. Usted tuvo que salir del país. ¿Por qué salió del país? Primero porque recibí durante 23 años amenazas y resolvieron disparar el 7 de mayo de 1996, cuando estaba en el Consejo de Bogotá. Me dispararon con un rocket en la autopista norte de Bogotá. Por fortuna, el rocket pasó por encima. No tuvieron efecto y bueno, hubo algunos heridos porque estalló en la tierra. Y al siguiente día salí del país. La prensa colombiana registró aquel episodio triste de la historia de Colombia. Pega un grito muy grande, dice, nos disparan con una bazooka. Yo dije, me mataron y cogí el teléfono y ahí fue cuando salimos a la radio. Sí, doctora Abella. No, habla con un guardaespaldas. Acaban de dispararnos con una bazooka, por favor. A ver, ¿y cuál es el estado de salud de la doctora Aida Abella? No, nos encontramos bien, pero está alterada, por favor. Necesitamos refuerzos que nos ayude, por favor. ¿Usted alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Aida? Como una cosa larga, como un tubo largo disparaba. No era revólver, no. Como una bazooka, sí. Una cosa terrible. Por favor, hagan algo. Les expreso la oposición. Nos quieren matar porque somos de la UP. Era sencillamente urgente que el país cafetero, de alrededor de 49 millones de habitantes, encuentre el camino que lo conduzca hacia la paz.
Los negociadores concuerdan en que se utilizó una estrategia bien diseñada, estudiada e implementada con firmeza. Pero de nada hubiera servido si no existía la voluntad de ambos, gobierno y las FARC. Llevamos 6 años trabajando en esta ilusión, en este sueño de poder parar esta guerra que lleva medio siglo. Al principio en una fase secreta y en la preparación de lo que fue la ley de víctimas, la ley más ambiciosa del mundo en materia de reparación, pero que contenía un elemento que era el reconocimiento del conflicto armado. Pocos días antes del plebiscito, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se mostraba totalmente en desacuerdo con dicho proceso. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, afirma que su exministro de Defensa y actual jefe de Estado, Juan Manuel Santos, le ha entregado todo el país a las FARC. Él no está de acuerdo con el proceso de paz y más bien dice que en el 2018, cuando esté otro presidente diferente a Juan Manuel Santos o que piense de manera distinta, va a rehacer todos estos acuerdos. Imagínese usted que estos individuos han sido responsables del secuestro de 11.700 niños, de la violación de 6.800 mujeres. Nosotros no pedimos sanciones severas, pedimos que no haya sanciones para el guerrillero raso, pero si a los mayores responsables no los sancionan, les dan elegibilidad política, eso genera muy mal ejemplo. ¿No son confiables por más Pero veedurías internacionales, las Naciones Unidas? lo que pasa es que ellas están, primero eso tiene varios problemas. Uno, este país ha sido un país de instituciones. ¿Por qué hay que sustituirlas por un acuerdo con la FARC? Segundo problema, allá llega un militar, llega un civil y le van a decir, usted tiene aquí la opción de que lo condenen a 20 años de cárcel o que lo absuelvan. La manera de evitarlo va a ser reconocer delitos aún no cometidos. Y esto tiene todos los inconvenientes en materia económica. Este país ya tiene unos impuestos muy altos. Vienen más impuestos, vienen más motivos expropiatorios acordados con la FARC. Hay 25 decisiones para impulsar políticas económicas que dependerán del visto bueno previo a la FARC. Hay un poco de hipocresía en eso, ¿no? Porque digamos que el gran gestor del no, que es el expresidente Álvaro Uribe, le ofreció impunidad total y se la dio al M-19, otra guerrilla que ya se desmovilizó, y le ofreció impunidad total a las propias FARC. En su momento. Lo que pasa es que el proceso de paz él no pudo llevarlo a término. Aquí no hay un mal arreglo, aquí hay una claudicación en favor del terrorismo. Como es obvio, abandonar los fusiles para siempre y cambiarlos por un micrófono como el que usted tiene en la mano es lo mínimo que se hace en los procesos de paz, para que en lugar de disparar puedan hablar. ¿En qué momento se da ese cambio entre el presidente Santos, que era su ministro de Defensa, y ahora como presidente? Él fue ministro un ratico. Ocultó muy bien lo que pensaba. Fran Perl es uno de los negociadores del gobierno que permaneció desde el inicio de las conversaciones. Incluso fue comisionado de paz del expresidente Álvaro Uribe. Que este es un momento para que reflexionemos. Esto es un tema humano. Los conflictos armados internos son brutales. Yo creo que tenemos que reconocer que los conflictos armados internos y las atrocidades que cometen los grupos ilegales y los actores del conflicto nos dejan dolor, nos dejan miedo, nos dejan frustración y resentimiento. Pero la pregunta que es importante hacernos hoy es si son esos sentimientos los que nos van a permitir avanzar como país. Yo personalmente creo que esos sentimientos nos dejan anclados al pasado. Perl, hombre clave cuando las negociaciones con las FARC eran secretas, piensa que hay que mirar al futuro con la convicción de una paz duradera. Yo invitaría a cambiar el miedo por la esperanza y la frustración y la rabia por la compasión. La compasión no es justificar a los demás, es entender para resolver. Porque aquí en Colombia tenemos problemas mucho más graves que las FARC y el ELN. Su nombre es Iván Cepeda, senador de la República y reconocido como una de las personas que mantuvieron los hilos de comunicación entre el gobierno y las FARC en los momentos de enorme tensión. ¿Hubo algún momento, algún instante que usted llegó a pensar que este iba a ser un nuevo proceso truncado? Hubo momentos muy difíciles en los que si no se hubiese actuado de manera
serena, pero al mismo tiempo muy firme y con mucho sentido de la oportunidad se hubiera podido perder esta maravillosa posibilidad que teníamos. Lo que diría es que no se sale de una guerra de 60 años de una manera sencilla, automática. Aquí hay sectores que están intrínsecamente ligados, orgánicamente ligados a ese pasado, que tienen una mentalidad política que solamente acepta ese estadio de confrontación, de trabajar en la sociedad y en los ciudadanos el miedo como factor de poder político, y que tienen intereses económicos, intereses de carácter político en medio de todo este conflicto armado. Pero si hay alguien a quien se le debe responsabilizar por la insistencia en continuar el camino de la paz, precisamente son aquellas víctimas que perdieron a sus padres o hermanos, e inclusive hijos o esposos. Aquellos que vivieron un infierno en tierra, aquellos que pasaron semanas, meses, años en un absurdo cautiverio. Y fueron justamente ellos los que acudieron a La Habana y no permitieron que este sea un nuevo fracaso. A mi padre lo asesinaron en 1989 en el aeropuerto El Dorado. Fue víctima de un atentado mientras saludaba al expresidente Samper. Mi padre murió en el marco de un genocidio contra la Unión Patriótica. El genocidio ha sido documentado como un proceso que incluyó planes y políticas en donde miembros de las fuerzas militares actuaron en connivencia con grupos paramilitares, y en ese sentido es que hay idea de quiénes pudieron haber sido, pero bueno, falta todavía que se clarifique la verdad de un crimen tan grande. El 25 de mayo del año 2000, mientras hacía mi trabajo periodístico aquí en Bogotá, fui a hacer una entrevista a un jefe paramilitar y fui secuestrada en la puerta de la cárcel La Modelo. Duré 16 horas en cautiverio, 16 horas en las que fui torturada y fui violada por 3 de mis secuestradores. Después de todo ese tiempo, todo lo que le pasó a usted, todo lo que tuvo que atravesar como periodista inclusive, ¿cómo ejercer el periodismo? Para mí la decisión más difícil creo que fue seguir viviendo, más que volver a hacer periodismo. Después de mi secuestro solo tenía 2 opciones: irme al exilio, que fue lo que me ofreció el Estado colombiano, o suicidarme, que era lo que yo quería hacer. Y yo decidí seguir haciendo periodismo. Ha sido difícil porque llevo 16 años custodiada, tengo que andar en un carro blindado, tengo 7 escoltas, sigo amenazada, pero me he negado a irme de Colombia, no me he ido un solo momento. ¿Y por qué decidí seguir haciendo periodismo? Porque me devolvió la vida. Volver a la redacción, volver a hacer reportería, volver a escribir, me hizo vivir nuevamente y al periodismo le debo mi vida. ¿Qué significa para usted la firma de la paz? Hoy creo que es uno de los días más importantes de mi vida, porque llevo más de 20 años cubriendo la guerra. Yo he estado en todos los frentes de batalla, he estado en los campamentos de los paramilitares, de la guerrilla, en los batallones del ejército, he estado en medio de bombardeos, casi muero en un bombardeo en el 2004. He escrito la guerra día a día y hoy ver firmar la paz creo que era algo que no iba a alcanzar a ver. Yo nunca creí que iba a estar en este momento, así que para mí este 26 de septiembre lo significa todo. El poder oscuro criminal del narcotráfico. Hay que hacer las paces con el Estado, con la Constitución. ¿Por qué esperar una fiesta para poder bailar? ¿Por qué esperar un avión para poder volar? ¿Por qué esperar un concierto para poder tocar? ¿Por qué ir al banco si puedo hacer todo por internet? ¿Por qué hacer filas si puedo llevar mi banco a cualquier lugar? Banco del Pacífico, innovando desde 1972, presenta su última innovación. Nueva banca digital. Más segura, más ágil, más fácil, más cómoda. Estás en el mejor lugar para innovar. Banco del Pacífico. Tu banco.
y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios. Queremos construir una nueva Colombia, rediseñarla y así ver un dibujo de una Colombia que sea posible para todos. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Hay que hacer las paces con el Estado, con la Constitución. ¡Quietos! Luego de que el presidente Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaran ante los ojos incrédulos del mundo el documento que pondría fin a más de 50 años de conflicto, el 2 de octubre el pueblo colombiano le dijo no y rechazó en el plebiscito los acuerdos negociados durante 4 años con la guerrilla de las FARC en La Habana. Nosotros hemos estado desde 2012 haciéndole unas observaciones críticas a temas de La Habana que nos parece que el gobierno y la FARC han publicado como acordados y que nos parece que le hacen daño al país. Hemos sido muy puntuales en eso, creemos que la impunidad total genera más violencia, que no hay por qué darle elegibilidad a los máximos responsables de delitos atroces, que tienen que entregar el dinero para reparar a las víctimas. Nosotros, por razones de compromiso con la patria, por la reacción del coraje en favor de la democracia, nos toca estimular el no al plebiscito, que es una manera de decirle sí a la paz. Porque la aprobación del plebiscito nos lleva a nosotros a una paz inestable, a la paz de entregarle el país a la FARC. El no puede ayudar a reorientar los acuerdos. Santos no consiguió frenar el mensaje del expresidente Álvaro Uribe, principal opositor al proceso y promotor del no, que se impuso con el 50,2% de los votos, lo que impidió al gobierno refrendar dicho acuerdo. Gracias a todos los luchadores que en las calles y campos agitaron alegremente el no. Hoy me dirijo al país como presidente de todos los colombianos, tanto de los que votaron por el no como de los que votaron por el sí, de todos los colombianos. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. La derrota del sí a la paz en el plebiscito dio un giro a las negociaciones, que quedaron en la incertidumbre. Algunos medios de comunicación locales hablaban de desestabilización política y división social. Frente a esta situación, el presidente Juan Manuel Santos ordenó restablecer el diálogo con el grupo opositor. Sin embargo, las negociaciones se vieron empañadas nuevamente, cuando luego de 2 meses, en diciembre de 2016, la Corte Constitucional colombiana decidió aplicar un nuevo artículo de procedimiento rápido para acelerar el proceso llamado Fast Track. El anuncio del fallo de la Corte Constitucional, mediante el cual se declara la inconstitucionalidad de los literales H y J del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016, por presunta sustitución de la Constitución, ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que éste haya vivido desde su inicio. Cuando nos aprestábamos a dar por realizado el proceso de dejación individual de armas, según lo establecido en el acuerdo, es decir, a 12 días del D+180, se ha sembrado la mayor de las incertidumbres respecto de la disposición y capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos de La Habana.
Con el Fast Track, la Corte Constitucional le dio luz verde al Congreso para que apruebe las leyes y reformas constitucionales que se necesitan para la implementación del acuerdo en la mitad del tiempo legislativo. Abrir espacios de deliberación democrática no puede tenerse como una amenaza o como una resta al proceso de paz. Yo diría que por el contrario es una suma, eso le aporta al proceso de paz. El gobierno inventó el Fast Track para favorecer a la FARC. Podría reformarse la Constitución con 3 debates en el Congreso en vez de 8, durante un periodo de sesiones en lugar de 2, y en la práctica sin posibilidad de introducir reformas durante el trámite en el Congreso. Además, la reforma constitucional conocida como Fast Track confiere facultades al presidente para que durante 6 meses prorrogables adopte por decreto la totalidad de los acuerdos firmados con FARC, cuyos textos fueran objeto de la ley. De este modo, se niega la discusión y cualquier posibilidad de modificación en el Congreso. Hoy siguen sobre la mesa del gobierno las medidas de los opositores al acuerdo. Uribe exige que el pacto no se incorpore a la Constitución con carácter de inmodificable. La propuesta de la oposición mantiene una denominación similar a la del texto de La Habana, pero plantea la creación de un tribunal transicional que se integre en la estructura judicial y que no atente contra el sistema jurídico colombiano. Con la menor subjetividad posible les digo esto. El tribunal que yo llamo de la FARC no es porque la FARC directamente lo nombre, sino porque tiene esta participación en ese tribunal. Serán la FARC y el gobierno los que digan cuáles son las instituciones que nombrarán los jueces. Y serán la FARC y el gobierno los que acuerden a qué perfiles y condiciones deberán responder esos jueces. Finalmente, si no tiene una determinación directa, sí la tiene indirecta y muy influyente y de igual a igual con el gobierno. Por eso lo llamo yo el Tribunal de la FARC. ¿Por qué en lugar, por ejemplo, de crear la doble instancia en la Corte Suprema, crean aquí un Tribunal de la FARC que tendrá una sola instancia? El Tribunal de la FARC sustituye a la Procuraduría y la Contraloría. El Tribunal de la FARC queda autorizado, investido de competencia para decir que una sanción que hubiera impuesto la Procuraduría General de la Nación la considera política y la revoca. ¿Para dónde va el país? Los estudiantes de Derecho saben que hay un principio universal, que es el principio de la favorabilidad. Si A lo condenan hoy a 8 años, y mañana cambian la ley y dice que esa condena es a 4, así él hubiera cometido ese delito antes y lo hubieran condenado antes, le tienen que extender la norma más favorable y posterior. Y una norma posterior no se la pueden aplicar con más drasticidad al que haya sido beneficiado con una norma menos drástica. Este tribunal viola ese principio. ¿Por qué? Porque dice el acuerdo que las decisiones que tome ese tribunal serán inmodificables. A mí no me parece que eso sea correcto. El calendario ha vencido y los retrasos han obligado a anunciar un nuevo cronograma que se prolongará hasta agosto de 2017. Las partes buscan ahora cerrar este proceso antes de que el tema se mezcle con el clima electoral de las próximas elecciones presidenciales y legislativas en 2018. El país lleva los últimos 7 meses inmerso en un debate. Los negociadores se centraron en una nueva prioridad: cómo aplicar esos compromisos planteados en La Habana y cómo respetar los plazos de entrega de armas y la reincorporación de la guerrilla a la vida civil. El acuerdo de paz tiene un nuevo horizonte que corre el riesgo de obstáculos eminentemente logísticos que han marcado este periodo de transición de las FARC a la vida civil después de más de medio siglo de guerra con el Estado. Queremos construir una nueva Colombia, rediseñarla y hacer un dibujo de una Colombia que sea posible para todos. El poder oscuro y criminal del narcotráfico
narcotráfico, hay que hacer las paces con el Estado, con la Constitución.